Bendiciones, bendiciones, un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Tengo un invitado de honor, un invitado de lujo para mí. Tengo al pastor Javier Ramos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Rosemary. Es un placer estar con usted hoy, este día. Para mí es un gusto porque yo sé la trayectoria que trae el pastor Javier Ramos y yo sé que él es un hombre de Dios, un hijo del Dios Altísimo, en donde el Señor lo envía, él va a transformar vida y a inspirar a toda aquella persona que necesita una palabra de aliento y un renuevo de fe. Pero en esta oportunidad voy a empezar no diciéndole pastor, sino diciéndole Javier Ramos. ¿Quién es Javier Ramos? Porque yo sé que muchísimas personas están a la expectativa de quién es Javier Ramos. Yo soy Javier Ramos, nací Javier Ramos antes de pastor. Pastor es un título, en verdad, es quienes somos, quien Dios nos ha llamado. Yo nací en Oakland, California. Me crié en Oakland. Mi mamá es de Monterrey, Nuevo León. Mi papá de Michoacán. Y se conocieron en San Francisco. Y ellos se casaron de joven en San Francisco. Yo nací. Ellos tenían sus 26, 27 años, yo creo, hay más o menos cuando nací yo. Y aquí yo me crié en Oakland. Mi mamá no solamente me hablaba en español, por eso conozco yo español. Okay. Cuando yo le hablaba en inglés, ella me hablaba en español. Aquí me crié, aquí nací, aquí he visto a Dios hacer cosas increíbles, pero al mismo tiempo he tenido la chance de ver todo el mundo y Dios ha sido muy bueno en eso. Javier Ramos, yo sé que tuvo una infancia difícil porque se crió en una familia donde estaba mamá y papá, pero también tengo entendido que papá a veces está ausente. Cuéntenos un poco más de cómo fue esa infancia de Javier Ramos. Pues yo me crié con mi familia católicos, éramos católicos y mi papá siempre muy trabajador, mi papá y mi mamá. Él tenía su trabajo y hacía un poquito de lo que podía también al lado y parte de ese negocio también, él era un contratista de triadoras en México. Compró triadoras aquí en los Estados Unidos y empezó con tierras en Sinaloa a hacer trabajos así. Él se empezó a ir y venir mucho. Y ya para los 12 años de edad que yo tenía, él ya no llegaba tanto. Se quedaba ya más, no lo veíamos tanto. Mi mamá se quedó criando a 5 hijos. Yo soy el más grande de 3 y tengo 3 hermanas y un hermano. El más grande y el más difícil. Era el más grande y el más difícil. Mi mamá me dice que las canas moradas que tiene vienen de mí. El más difícil, pero al mismo tiempo mi mamá dijera que está tan contenta con lo que Dios ha hecho en mi vida. Fueron unos tiempos difíciles, pero Dios es fiel. Pero sí, yo estaba en el camino de los estudios que hablan de hijos criados en la ciudad con una mamá soltera y el papá que no estaba presente, pero mi mamá era ella recibió a Cristo a través de su hermana Magdalena, que le dijo de una señora que tenía una iglesia en Oakland que se llamaba Violeta Kitely, que era la pastora de Shiloh Church en Oakland, y mi mamá la conoció. Ella también ella era viuda, su esposo había muerto y se la llevaron muy bien y ella ministró mucho a mi mamá y la confiaba y era un soporte para ella. Iba a oración, la apoyaban, pero mi mamá nos crió trabajando 11 de la noche a las 7 de la mañana y para apoyar a sus hijos. Y ella hizo todo para nosotros, pero ella supo que lo mejor que nos podía presentar a ella era Cristo. Y ella hizo lo que posible para que nosotros nos acercáramos a Él personalmente. Claro que sí, yo me imagino que sí, pero esa transición no fue así tan fácil. No, muy difícil. Yo empecé a vivir mi vida, yo me hacía el hombre de la casa. Yo me acuerdo a los 12 años había comprado un carro en San Francisco,
fui en el autobús a San Francisco y compré un carro por $400 y lo traje para atrás. Y ya saben, las mamás, ellas siempre encuentran todo. Tenía un carrito, el carrito estacionado alrededor de la casa de mi mamá, y ella encontró las llaves y se fue a una conferencia de mujeres a Shiloh. So yo me fui en mi patoneta en esos días con aretes, mi pelo naranjado, y fui y entré a la puerta de las iglesias, y yo me acuerdo enojado, y ella le dio vergüenza verme en la condición que tenía la cara, enojado. Y cuando vino le dije, oye, ¿dónde están las llaves de mi carro? Y ella dijo, tu carro, eres niño, lo que te pase a ti va a ser culpa mía, no te las voy a dar. Y en ese momento me enojé, y de repente vino y me tocó alguien. Y cuando volteé, empecé a echar palabras que no se usan en la iglesia. Y cuando volteé, después de que terminé con las palabras, era la fundadora de la iglesia, la Violeta Keightley, y mi mamá tan avergonzada que me dio las llaves y me fui. Y ya me hice el hombre. Yo pensé, soy el hombre de la casa, yo puedo hacer lo que tenga que hacer. Se empezó a desarrollar mi vida. En ese momento, ese fue el momento cuando ella me tocó, que se empezó a desarrollar mi vida. Y en ese momento tú decides también irte de tu casa, porque tu mamá también te quiso aplicar disciplina. Ella me puso disciplina, a mí no me gustaba la disciplina, me quitó puertas de mi recámara porque quería saber lo que estaba ocurriendo allí. Ella tenía reglas a qué hora tenía que estar en la casa, me quitó la llave de la casa, y si yo no llegaba para las 10 o las 10:30, ella no me dejaba entrar. Ella tenía un grupo de soporte de mujeres que estaban orando para mí, pero también les dijo, oye, tiene que haber consecuencias con sus decisiones. Si él se va a hacer el que puede hacer las decisiones, él tiene que vivir a través de esas consecuencias. ¿Eso influyó en tu vida en ese momento? ¿Esas reglas? Ella las incluyó y eran parte, y para ella, siendo tan amorosa que es mi mamá, se le hizo dura, pero ella sintió que ella tenía que ser el papá y la mamá al mismo tiempo. Y para este tiempo ya había tenido yo unos problemas con la ley porque me había puesto en pleitos con mi papá. Había vivido para entonces en una casa de grupo con otra familia porque me había puesto en pleito con mi papá, y me habían, me habían encarcelado por esos pleitos. Y ya estaban esas dificultades, y me atrayó la calle, me atrayó estar solo, me atrayó el dinero, me atrayó pensando que era hombre, y fue lo que empecé en esa dirección. Entonces pudiéramos decir que Javier Ramos, en esa época que vivió en ausencia de su papá y con una mamá que quiso aplicar reglas, Javier Ramos encontró refugio en la calle. En la calle y con mis amistades. Me gustaba divertirme, me gustaba llegar, me gustaba ser lo que quería ser, y no me gustaba responsabilidad, y no que me gustaban las reglas de la casa. Y mi mamá dijo, está bien, si no te gustan, tiene que haber consecuencias de tus decisiones. Yo para los casi llegando a los 14 años, yo ya no vivía en casa. Yo estaba en la calle, no estaba homeless, vivía con una muchacha más mayor en esos tiempos. Yo hacía dinero vendiendo drogas, yo hacía dinero en cualquier modo. Me gustaba, hacer dinero nunca fue el problema. Yo me podía soportar bien, me compré mi carro, pero todo al tiempo incorrecto. Haciendo cosas incorrectas. Exactamente, en el tiempo incorrecto y haciendo las cosas incorrectas. Sí. Muchas cosas incorrectas en el mismo momento. Toqué fondo, necesito un cambio. ¿Exactamente en qué momento fue eso? Pues yo noté que todo lo que estaba haciendo ya no me estaba yendo tan bien. Todas las decisiones
hubo consecuencias con policías, con amistades, con otra gente, pleitos, situaciones peligrosas, donde estaba haciendo negocio, otros que no querían que hiciera negocio en ese lugar. Y las cosas se empezaron a poner más difícil y al mismo tiempo noté la pena que le estaba haciendo a mi mamá. Y me la llevaba toda la noche. Yo estaba en los clubs en San Francisco. Estaba yo con un grupo de gente que para mí se parecía, esta es la vida. Ir a ellos ya en sus 20, 30 años. Yo aquí ya estoy en mis 14, ya empezando 15 años. Pero de repente, como dije, ese momento que me tocó la fundadora de Shiloh, vi que todo se empezó a cambiar con las consecuencias. Las consecuencias se hicieron más grandes y más duras. Y no fue hasta un momento cuando ya en estos tiempos ya tenía que reportarme a un policía. Y fue en ese momento donde mi mamá había encontrado unas drogas en una bocina que tenía escondidas ahí y era un momento que era más que para uso personal, era para venta y en ese momento fue cuando, como ya había estado en la cárcel ya para entonces unas 2, 3, 4 veces, fue cuando me dieron la decisión a través de mi mamá ir a un programa cristiano en una ciudad que se llama Turlock, California, o a un programa de cárceles en el estado de California que se llama CYA, California Youth Authority, la Autoridad de Jóvenes de California. Y para que sea juzgado como adulto. Sí, ya para estar ahí como adulto y luego ya de adulto me iban a mandar a la cárcel para adulto. Entonces Javier Ramos tomó una buena decisión en ese momento. Una decisión que para mí yo pensé, pues, sonso no soy, yo me voy a Turlock mejor que a la cárcel y eso fue cuando encontré a Cristo en ese programa, en una área diferente que no me había creado, un lugar caliente, feo, gente interesante, pero un montón de hombres grandes que habían vivido vidas, unos que el director había matado a su hermano, otros que habían estado en la cárcel mitades de su vida y fue en ese lugar donde esos hombres me empezaron a hablar de Cristo. Aquí hombres grandes que todo lo que hablaban es Cristo y como Cristo había cambiado sus vidas. Eso fue a los 15 años y medio cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y no fue a través de una oración que alguien oró y que yo repetí. Ellos dijeron, oye, tú tienes que pedirle a Cristo que Él entre a tu corazón. Y yo solo, sin saber cómo, yo le dije a Cristo, te necesito salvación, necesito que estés en mi vida. Y en ese momento, mi vida cambió. En ese momento fue algo muy real para mí en ese momento. Tenía aproximadamente de 15 a 16 años, ¿no? 15 años y medio. Entonces se puede decir, Javier Ramos, no pastor, sino Javier Ramos cree en los testimonios. Oh, sí, yo creo que eso es lo que el mundo tiene que escuchar más que cualquier prédica en el mundo, es los testimonios, las historias de la gente, de lo que hace la sangre de Cristo en la vida de uno, el poder de su resurrección, como trae a vida a gente muerta. Y esa es la historia. Sí, yo pienso con todo mi corazón que todo mundo que es cristiano tiene una historia y no la tiene que detener, la tiene que convivir con otros. El mundo la está buscando. El mundo la está buscando. La Biblia nos dice que toda la creación está gritando que la iglesia, la creación de Dios, la gente de Dios se paren y enseñen su gloria. Y la gloria de Dios es enseñada en este momento a través de nuestras vidas, a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo siempre he dicho que los testimonios es el brazo extendido de Dios en la tierra, es su manifestación a través de nosotros. Yeah. Es decir, que esas personas en ese programa, que todos eran grandes
y que cada uno tenía un testimonio más asombroso que el otro, fue lo que realmente crees que impulsó a Javier Ramos en ese momento para que él tomara la decisión y el camino correcto? Fue eso, y también llegando al fin, donde empecé a ver las consecuencias de mi vida, empecé a ver el dolor que le estaba causando a mi mamá, empecé a ver que esta vida no era una vida para siempre, iba a tener una fin. Para este tiempo, ya para los 15 años, antes de recibir a Cristo, a mí una bruja me había dicho que a los 19 yo iba a morir. Y yo estaba viviendo en ese modo. Oh, pues si voy a vivir hasta los 19 años solamente, ¿por qué no vivo así? Y yo estaba viviendo en ese modo. Yo usaba drogas, pero más vendía y me metía en problemas, y estaba viviendo vida loca, así, siempre arriesgando mi vida, siempre tomando riesgos en mi vida, y fue en ese momento, a través de testimonios y un encuentro personal con Cristo, que cambió mi vida. Y las oraciones, yo creo, con mi mamá, yo me recuerdo entrando a su recámara antes de ser cristiano y no podía estar, porque ahí tenía su Biblia abierta, las páginas todas arrusgadas por las lágrimas que estaba llorando por mí, y no podía estar en el cuarto porque yo sentía algo diferente. No entendía lo que era, pero algo diferente estaba en ese cuarto y yo no podía estar. Y eran las oraciones de mi mamá. Yo sé de la fundadora de la iglesia, la pastora Violeta, mucha gente, mi tía Magdalena, mucha gente que estaba orando por mi salvación. Y todo eso, todo lo que está en el cielo, todo lo que no se puede ver, todo lo que está luchando en un ambiente que no vemos, estaba luchando por mí, que yo recibiera a Cristo. Y fue en ese momento cuando en ese programa en Turlock, donde fue la luz, como con Pablo, ¿verdad? Donde fue la luz, escuché la voz de Dios y supe que era mi momento para voltear de mi vida y darle a Él mi vida, y que necesitaba salvación. Todo el mundo necesita salvación, y Cristo es el único que es nuestra salvación. ¿Qué le puede decir Javier Ramos a aquellas personas que no conocen del Señor, pero están viviendo exactamente en este momento una vida así, una vida sin límites, y que ellos creen que el mejor refugio que hay es vivir una vida en la perdición? Porque lamentablemente las drogas es la perdición, es vivir, pero estar muerto a la vez, es existir, ni siquiera vivir. Es un gozo falso, es una vida falsa, es un plan del enemigo, yo creo, para traer corta vidas, para matar a los pasiones, los deseos, los planes que Dios ha puesto en el ADN de cada individual. Y la mejor vida que uno puede vivir es la vida que Dios tiene para uno. Es la vida que uno fue diseñado a través de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que cada ser humano, creyente o no, como dice la Biblia, fue hecho en la imagen de Dios, y en cada persona está ese deseo para más. Y no, a veces sin Dios tratamos el para más en el modo del mundo, pero en verdad es solamente lo más que deseamos puede ocurrir con Cristo como nuestro Salvador y con el poder del Espíritu Santo. Así es. ¿Y qué le dices a Javier Ramos a aquellas mamás que están cansadas, que están agotadas, que están viviendo, no solamente mamás, en el caso del testimonio suyo, pues era su mamá, pero a veces también es un papá, o a veces son ambos, o a veces una tía, una abuela? El Señor también nunca nos deja desamparados, siempre va a haber alguien Siempre. que va a doblar la rodilla por uno, pero que están agotados, que no ven alternativa, que no ven solución. ¿Qué les podemos decir a esas personas hoy en día? Sigue orando, pon tu fe en Dios, y no pongas a hablar o discutir las situaciones. Pon tu fe en Dios, y luego vive en el modo que Dios te ha llamado. Así como dije mi mamá, ella dijo, mi casa va a servir al Señor. No vas a vivir
a través del modo que tú quieras. Ella me puso en la cárcel una vez cuando tenía una dirección para que yo fuera arrestado, cuando llegué a casa una vez, porque ella dijo, yo prefiero saber dónde estás que estar muerto en la calle y yo no saber. Y fue difícil para ella, pero nunca paró de creer que Dios podía hacer algo. Y como le dije en la historia, ese momento que la fundadora de la iglesia me tocó, después de recibir a Cristo, y cuando me fui de Oakland por un tiempo, casi 3 años, para que se olvidara mis amistades, y me hice misionero con un programa que se llama Juventud con una Misión. Y la primera clase que tomamos era sobre pedir perdón y recibir perdón. Y yo me acuerdo, la primera persona que le llamé fue la pastora Violeta. Y le llamé a mi mamá y le pregunté, ¿me das su número de teléfono? Y le llamé y le dije, Pastora Violeta, yo quería llamarte a pedir perdón por ese día que me tocaste a los 12 años y te eché maldición y usé malas palabras hacia ti. Y nunca se me olvida, todavía puedo escuchar su voz. Me dijo, está bien, mi hijo. Dijo, mira lo que me dijo. Y eso yo creo, padres, madres, abuelitas, amigos, amistades, creyentes, esto es lo que tenemos que hacer. Y dijo, yo solamente te quise tocar para bendecirte. Y si nosotros tocamos a gente con el deseo de bendecidos, ser conductos de Dios, del poder del Espíritu Santo, podemos bendecir a gente tan bien que hasta esos que no son cristianos se les arruina la vida para que reciban a Cristo con su condición y como su Salvador. Y yo creo que ese fue el momento donde mi vida se desarrolló por esa bendición, que mi vida cambió a recibir a Cristo 3 años y medio después. Wow, tremendo. O sea que solamente con tocar ya desde ahí hubo una transformación a través de la pastora Violeta, la fundadora de Shiloh. Tocar. Y ese es nuestro llamado como el pueblo de Dios, de ser extensiones, los manos y pies de Jesús. Y donde vayamos, tocar a gente, tocar nuestras ciudades y bendecirla en el nombre de Cristo Jesús. Y podemos ver cambio. A lo mejor no ocurre en un minuto, pero en tiempo sí lo hace Dios. Si somos constantes a lo que Él nos ha llamado a ser. Ser gente que bendice y no condena. A gente que trae vida, así como Dios nos dice en Corintios 14, que seamos una gente profética, que traen ánimo, que traen seguridad, que traen los deseos de Dios para otra gente. Ese es nuestro llamado. Y cuando hacemos eso, podemos saber a individuales, a ciudades y a naciones cambiadas por Cristo Jesús. Así es, y una madre que se paró porque su mamá veía todo lo contrario, pero ella no caminaba por lo que veía, sino por su fe. Entonces eso es lo que debemos de implementar muchas madres que quizás estén pasando situaciones adversas, o padres, o personas que tengan la tutela de alguien, que simplemente amen a alguien y vean que su vida cada día se está acabando, cada día se la está autoterminando, porque lamentablemente las drogas, cualquier tipo de drogas, es algo que te va acabando internamente. Y nuestros hijos nos preocupan, pero al mismo tiempo reconociendo cómo llevar esa preocupación a Dios y teniendo fe en lo que Él puede hacer. Y ella, yo siempre he visto eso en ella. Siendo la mamá de 5, todos han salido bien, todos les ha ido bien. Y yo creo con todo mi corazón es por sus oraciones y por su fe en Dios. Y hemos visto la voluntad de Dios desarrollarse en cada uno. En mi vida se ha desarrollado en un modo que yo nunca pensé ser pastor. Yo pensé que iba a ser doctor. Yo no estudié, no fui a una escuela teología para recibirme como pastor. Sí he estudiado, pero yo estudié biología celular y molecular. Yo estudié para ser doctor.
pero Dios tenía mejores pasos para mí y sí, ha sido desde que di mi vida a Cristo, he vivido la mejor vida. Mi vida hoy es mejor que lo que era antes de Cristo. Todo lo que he hecho, lo que hice en esos días no son nada comparado a lo que he visto a Dios hacer ahora a través de mi vida. ¿Cuándo fue bautizado por el Espíritu Santo? Estábamos en un viaje misionero ya casi de los 16 años y fue en un momento cuando íbamos a llevar unas Biblias a un grupo de gente indígena que se llamaban los Mazahua Indias y un pastor en una iglesia en Toluca, México. En español se paró él como 3 escalones más para estar más alto, ojo a ojo conmigo. Yo soy un poquito más alto y me dijo, tú necesitas al Espíritu Santo y su poder para hacer todo lo que Dios desea hacer en tu vida. Desea recibirlo. Y yo le dije, yo quiero todo lo que Dios desea para mí. Y en ese momento, todo cambió. En ese momento, pues, cuando me desperté de decir sí, eran 12 horas después, pero fue un tiempo increíble. Me sentí más liviano, como que Dios había hecho una obra dentro de mí. Salí hablando en lenguas y de repente con otra vista, como el pasado ya no importaba. Vi que entendía en ese momento que nada me iba a detener de lo que Dios tenía para mí. Y era algo diferente y ha cambiado mi vida. Ha cambiado el plan, la carretera, el lugar que Dios tiene para mí. Lo ha cambiado completamente. O sea, la llenura del Espíritu Santo te dio una visión mucho más amplia. Más amplia. Era el propósito que el Señor tenía determinado para su vida. ¿Qué le dice a aquellas personas que están en el Evangelio, que tienen, por ejemplo, unos 15, 20 años en el Evangelio, pero no han tenido el privilegio de ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué les dice Javier Ramos a esas personas? Yo les animo que como yo deseen todo lo que Dios tiene para ellos. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo está con nosotros, pero en esa misma escritura dice, pero deseas también que esté adentro de ti. Y necesitamos al Espíritu. Él siempre está con nosotros. La Biblia nos dice eso, pero necesitamos ser llenados. Necesitamos, así como el carro necesita su cambio de aceite, también nosotros necesitamos eso diariamente. Ser renovados, cambiar limpiados de estar en el mundo. Necesitamos eso. Y yo los animo que todo lo que Dios tenga para usted, que lo reciba, que lo reciba. Yo sé que hay preocupaciones, gente ha maltratado, ha mal usado las cosas de Dios, pero no importa eso. Lo que importa es lo que Dios desea para usted, pero nuestros ojos tienen que estar en Dios y desear todo lo que Él tiene para nosotros. Y si tú lo deseas, hoy te lo da, donde estés. No tiene que estar en Toluca, puede estar en su casa, donde sea, en Oakland, en San Francisco. Donde sea, el Espíritu Santo es omnisciente, omnisapiente. Sí. Pero a veces la gente se enfoca a veces mucho en las opiniones de las personas y realmente tenemos que enfocarnos en lo que el Padre Todopoderoso piensa en nosotros. Ya voy a entrar en el ámbito ministerial, pero por supuesto no puedo dejar de preguntar, ¿cuándo Javier Ramos se casa? Pues regresé yo de juventud con una misión, ya de que había sido un misionero a los 18 años y Dios me llamó para atrás a Oakland. No quería irme de ese lugar, era un lugar bonito, ahí era como cielo en la tierra, pero Dios dijo, no es tiempo para ir a estudiar, es tiempo para empezar la obra en el mundo, no estar en el mundo, pero no ser del mundo. Y eso es cuando Dios me llamó para atrás a Oakland. Y vine con un deseo de servir a Dios y llegué a Shiloh. Shiloh era la única iglesia que sabía por mi mamá que había recibido a Cristo y ya tenía mis 18 años. Empecé a ir al colegio, me conseguí un trabajito y empecé a atender la iglesia ahí y fue allí sirviendo
a través de la iglesia, que encontré a mi esposa, mi linda. Empezamos a noviar y ya a los 22 años me casé con ella y hemos estado sirviendo desde entonces. Y cada paso de matrimonio a sirviendo a Dios y a diciendo sí a lo que Dios quería en el momento, he visto como Dios ha arrollado mi vida hasta este momento. Y sí, ha sido una vida increíble. Siempre hablamos de eso. El otro día, mi esposa y yo, ayer, estamos hablando de eso. Qué bueno ha sido Dios y qué bonito ver. Y quién se hubiera haber imaginado que tuviéramos la vida que hemos tenido. Es increíble. A través de eso, acabamos de llegar de Etiopía, donde tenemos una escuela bíblica, y allí estamos recibiendo estudiantes. Y uno de los líderes de la iglesia, el líder número 2, se paró a hablar y dijo: 3,000 años de religión, 3,000 años de leer la Biblia. Dijo, y nos fue hasta el momento que recibimos al Espíritu Santo y empezamos a leer la Biblia, que todo se nos abrió y todo lo que estaba muerto se hizo vida otra vez. Y eso es increíble. Enseña cómo está como la religión, está 3,000 años de religión. Cambian en un momento a través del poder del Espíritu Santo. Es Pero increíble. hubo algo vital en la vida de Javier Ramos y fue la obediencia de Dios. Sí. Tú pudiste haber quedado en la otra ciudad donde había un confort, pero decidiste escuchar la voz de Dios y ahí es donde vienen todos estos cambios, donde conoces a tu esposa, en donde comienza tu vida ministerial. Y es un constante, sí. Y ese es un modo que tenemos que vivir siempre. Yo creo, con todo mi corazón, planea para el futuro. Yo estoy grande en spreadsheets, tengo un montón de planes escritas, trabajo en ellas casi diariamente, pero al mismo tiempo creo en ahora. Así como Dios le preguntó a Moisés, ¿qué está en tu mano ahora? Y si somos fieles, está con las varas que Dios nos da hoy. Él nos da las naciones mañana. Él nos da tierras prometidas mañana, pero es siendo fiel con los que nos da hoy. El mundo siempre te pone en una posición de tener un deseo para mañana, de lo que puedes tener, pero tenemos que ser esa gente que vivimos contentos donde estamos ahora. Vemos el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo a Dios mover en el ahora y de allí es donde Dios nos avanza a mañana. Hay que gozar en los días de hoy. Hay que vivir cada día. Yo digo vivir cada día, que cuando nos dormimos cada día decimos, esa fue una día vivida para Dios. Esa fue mi mejor día de mi vida, y vivir con ese propósito, agradando a Dios, es cuando lo demás se desarrolla. Para mí, mi anhelo no era ser pastor de una iglesia, no era ser mayordomo de una compañía, no era hacer esas cosas. Mi deseo ha sido de placer a Dios. Y yo también sé que el punto de mi vida no es la posición que tengo ahorita. El punto de mi vida va a ser el momento que esté cara a cara a Cristo y Él me dice, bien hecho, siervo mío, que yo lo serví a Él. Y va a haber un momento cuando yo no voy a ser el pastor de la iglesia, yo estoy seguro de eso, y Dios me va a llamar a otro llamado. Ese llamado no es nada menos de importancia. Cada uno tenemos que ser lo que Dios nos ha llamado, así únicos, así como usted, muy diferente que yo y muy diferente que cualquier otra persona. Y hay que gozar esa diferencia, esa cosa única que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso ninguno tenemos la misma huella, cada una diferente, ¿verdad? ¿Qué le dice el pastor Javier Ramos a aquellas personas que no han sabido canalizar la vida familiar, el liderazgo a nivel ministerial y también el trabajo? Porque el pastor Javier Ramos trabaja. ¿Cómo canalizamos todo eso? Pues yo creo es primero viviendo cada día para Dios, pero al mismo tiempo
hay veces las cosas que gente están haciendo no son incorrectas, solamente el orden en el cual son incorrectas. Donde ponemos a Dios primero cada día, donde ponemos a nuestro matrimonio, si estamos casados, segundo en cada día, y nuestros hijos, y después ministerio, y después trabajo. Cuando ponemos todo en su orden correcto, es cuando estamos bien. A veces no estamos mal, nomás no tenemos la orden, estamos fuera de alineamiento y viviendo intencional. Gente, y es como se hace, y viviendo la vida que Dios tiene para uno. Yo sé, yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Yo nunca le dijera a alguien. Yo tengo a muchos pastores que me dicen, ¿cómo lo haces? Enséñame. Yo le digo a gente, oiga, no hagas lo que yo estoy haciendo. Tú haz lo que Dios te ha llamado a ti a hacer. Y vivimos tanto fijándonos con otros, ¿verdad? Comparándonos con otros. Y la Biblia nos dice, esos que se comparan con sí mismos no son sabios. Y tenemos que ser gente que no nos comparamos, pero donde celebramos cada llamado único, cada persona única que es parte del cuerpo de Cristo, y con el deseo de reconciliar y traer a más gente a esa familia. Es lo que Dios desea. Es el llamado de todos de nosotros. Y ahora, Pastor Javier, y ahora que está hablando de la reconciliación, el cual es un ministerio que se nos ha dado a todos. Sí. Pero lamentablemente vivimos en una realidad diferente, incluso en la misma iglesia. Hay muchos ministros que están desanimados. ¿Qué les podemos decir a aquellos ministros que, a pesar de las circunstancias, porque hemos vivido en una época de pandemia, en donde muchas personas que eran pilares fundamentales de un ministerio, de una iglesia, de una familia, se ven en desánimo? ¿Qué les podemos decir a esos ministros hoy en día? Que se animen, que estos son buenos tiempos. Dios tiene algo grande para nosotros. Yo soy raro en ese modo. Cuando yo veo desafíos o dificultades, yo sé que va a haber más oportunidad para Dios. Cada vez lo ves en la Biblia. Cuando viene la dificultad, es porque Dios está listo para hacer algo más grande. La Biblia nos dice en Santiago que es a través de las dificultades que nosotros maduramos. En verdad, los tiempos difíciles nos enseñan a nosotros qué es lo que tiene que madurar en nuestra vida. Y es viéndonos nuestra condición y no la condición de otra gente. ¿Qué es lo que estás cambiando en mí? Y es lo que a mí me agrada más de ser pastor. Me encanta ver vidas cambiadas, pero al mismo tiempo, lo que me encanta especialmente de Shiloh, gente de todas naciones y generaciones, es que es un modo difícil para vivir, porque naturalmente orgánicamente nos unimos con gente iguales a nosotros, que se parecen como nosotros, de nuestra edad, de nuestra color, de nuestra nación. Pero Shiloh es muy diferente así. Pero cuando hay diferencia en nuestra vida, nos causa que crezcamos. Y para mí, siendo pastor y estando con tanta gente diferente sobre todos estos años, a mí me ha crecido, a mí me ha mejorado eso. Y hay veces no es durante los tiempos buenos, es durante esos tiempos difíciles donde Dios me ha cambiado a mí, y a mí me encanta eso. Yo siempre hablo de las 5 piedras que levantó David. Él nomás tiró una, pero esa una necesitaba las otras 5 piedritas en el río, chocando contra él, haciéndola redonda y perfecta para poder tumbar el gigante. Y así nosotros necesitamos a gente en nuestra vida que a veces chocan con nosotros. Los tiempos difíciles vienen contra nosotros, pero es para prepararnos para esos milagros, prepararnos para esa cosa increíble que Dios quiere hacer, porque Él no quiere que falles. Él quiere que tu vida sea una seña de su poder, así como estabas diciendo en el principio, un testimonio
ir a lo que Dios ha hecho, ir a como Dios ha hecho algo increíble y que nuestras vidas bendecidas sean no solamente bendición para nosotros, pero Él nos bendice para hacer una bendición para el mundo en nuestro alrededor. Pastor Javier Ramos, ¿cuántos años tiene pastoreando? Ay, ay, ay. Pastoreando, a ver, vamos a pensar. 24, 30. Ya tengo pastoreando 20, como pastor, ya tengo mis 24 años. Yo creo que ya tenía 24 años cuando me hicieron pastor. Empecé a servir en la iglesia ya a los 18 años. Hoy tengo 48 años, 30 años sirviendo a Dios en Shiloh, pero sirviendo a Dios desde los 15 y medio. Ya muchos, pasa rápido el tiempo. Y entonces tiene una experiencia muy amplia. Le voy a hacer una pregunta que no puedo dejar pasar. ¿Cuál ha sido la peor experiencia como pastor que ha tenido? La peor experiencia. He tenido muchas experiencias difíciles, pero que sean peor. O algo que diga, wow, esta situación no la supe canalizar, me hubiese gustado verla canalizado de otra forma. Ese ha sido cada momento como pastor. Sí, en eso sí, nunca es el mismo día, nunca ha sido el mismo día. Muchos desafíos, pero como dije antes, yo soy medio raro así. Yo, cuando no hay desafíos y dificultades, pienso que está ocurriendo mal. Este ha sido un tiempo durante la pandemia como ningún otro. Mi esposa y yo estamos hablando hace una semana. No ha habido un tiempo, porque nosotros somos pastores durante una pandemia y esas decisiones que tienes que hacer en el momento para la iglesia, para mover adelante, han sido donde tienes que escuchar la voz de Dios. Y para mí, difícil, pero al mismo tiempo el ánimo es ir a qué fiel es Dios. Tiempos inseguros, pero Él siempre ha sido fiel y seguimos viendo su fidelidad durante este tiempo. Hemos podido apoyar a otras iglesias, hemos podido ayudarle financieramente a otras iglesias durante este tiempo. Y fue durante un tiempo cuando Dios, este fue un tiempo difícil, el banco nos llamó y nos preguntó, ¿quieren tomar esta protección de pago para los empleados que ofreció el gobierno? Estaba ofreciendo estos préstamos. La iglesia, gracias a Dios, no tenemos deuda, no tenemos préstamos y oramos y los líderes de la iglesia empezaron a decir, a lo mejor sí debemos de hacer esto. Y yo pensé que algo estaba mal porque yo estaba escuchando a Dios decir no. Y yo les dije, ¿saben qué? Dios dijo que no lo hagamos. Y no lo hicimos. Y Dios en ese momento ha proveído todo lo que hemos necesitado. Y ahorita, si te fijas en las noticias, muchas de las iglesias que recibieron esos dineros, mucha gente está viniendo contra ellos diciendo que no tienen fe en Dios y el mundo se está fijando a la iglesia en un modo muy incorrecto, donde dicen no confíes en el gobierno por esto y esto, ahorita con las máscaras y vacunas, y al mismo tiempo recibieron mucho dinero del gobierno a través de ese programa. Contradictorio todo esto. Eso es siempre el tiempo más difícil. Es cuando tenemos que en verdad depender en Dios para el próximo paso. Así es. O sea que la pandemia ha sido un tiempo de mucha adversidad para la iglesia, sin embargo, hemos crecido, porque Shiloh ha crecido mucho a través de las redes sociales. ¿A dónde hemos crecido, pastor? Hemos crecido alrededor del mundo. Acabo de regresar, como le dije, a Etiopía. El colegio de Biblia allí ha crecido. Tenemos a más de 3,000 estudiantes allí. Hemos crecido alrededor del mundo con grupos de vida que se conectan a través de la computadora. Hemos crecido en nuestras clases de sendas. Durante la pandemia tuvimos las clases más grandes
en Shiloh, Oakland, y luego alrededor del mundo hemos visto hemos recibido cada año, hemos salido positivos en lo que en dinero, que normalmente gastamos hasta el centavo cada año, y hemos salido hasta con dinero en el banco. Dios ha sido muy fiel. Hemos bendecido a familias, hemos dado más en alimento, en comida, que nuestra historia en un año. Porque Shiloh también tiene un banco de comida. Yeah, nos y han dado la mayor cantidad de comida se repartió durante la pandemia. más de 1.2 millones de libras de comida, más de 40,000 comidas hechas, y sin una aplicación, el Banco de Comida de Alameda County dijo que éramos número 1, no en la ciudad, pero en toda el county de Alameda, y nos dieron dinero para reedificar un edificio, cruzar la calle, sin nosotros pedir un centavo. No llenamos una aplicación y nada. Fue en el momento que dijimos, vamos a hacer todo esto para la gloria de Cristo Jesús. Y empezamos a orar, tocar música cristiana, les dejamos saber que es Shiloh que está haciendo esto, y de repente todo se arrolló. Como dijimos antes, para que Dios recibiera la gloria a través del testimonio de lo que Dios ha hecho, no solamente a través de la organización de Shiloh. En verdad, este es un testimonio a través del pueblo, la gente, la comunidad que representa Shiloh. Esa es para mí la bendición más grande. Definitivamente somos luz en una comunidad donde la criminalidad es alta, donde la droga es alta. Y no puedo dejar de preguntar, porque quizás muchísimos se preguntarán. Javier Ramos pasa a ser pastor de una iglesia, de una de las iglesias más grandes del área de la Bahía, que reside en Oakland, en donde él antes estaba en malos caminos. Y ahora él es pastor y reside en Oakland. Entonces la gente se preguntará, ¿y en algún momento Javier Ramos no tuvo alguna tentación, no ha tenido algún atentado o algo? Porque andabas con malas personas, andabas con mala gente que lamentablemente pues está en malos caminos. Pura oportunidad. He tenido chance de ir a hablar a las escuelas, a los que se han graduado de las escuelas donde a mí me expulsaron, me corrieron a mí del distrito de Oakland, que es muy difícil ser corrido de este distrito. No tienes que ir ni a la escuela, yo creo, a este distrito, y no te corren. Y he tenido la oportunidad de hablar con maestros, con estudiantes. Vemos a esos jóvenes llegar a la iglesia. Hemos visto la fidelidad de Dios. He visto a esos gentes con quien me reunía a recibir a Cristo en los altares, y ver vidas cambiadas. De tentación, no. A mí eso nunca me ha dado tentación, la droga, ya alcohol, nada de eso me ha dado la tentación a mí, pero ha sido algo increíble ver los cambios. Así cuando era joven, cuando venía a visitar mi mamá de juventud, sí había, a veces uno piensa, pues pero siempre había algo en mí, el Espíritu Santo, que como que no quiero ser que me daba asco, pero que esto no era en lo que yo debo de estar. Ya no estaba confortable ahí. Y para mí ha sido algo muy grande, y algo que he vivido escuchando el Espíritu Santo, qué es lo que Dios dice, sí o no. Y cuando uno ha visto lo bueno de Dios, así como dijimos antes, donde nosotros vivimos, le damos lo más que tenemos y luego Él hace lo demás. Eso es cuando Él recibe la gloria. Cuando es fuera de nuestros esfuerzos. Así como dijo usted, trabajando en mi compañía, ¿verdad? Donde estoy encargado de toda la calidad de la agua antes y después de se trata en nuestra área bahía, aquí en territorio, al mismo tiempo en la iglesia, y luego negocios,
donde lo hacemos todo para la gloria de Dios, no para nosotros, pero como dijimos antes, para hacer una bendición. De repente, yo creo esas cosas, cuando uno lo hace en sus propios esfuerzos, es cuando yo creo es más fácil cuando uno cae o se tenta y cuando uno, como dijimos antes, no tiene las prioridades en orden correctas. Cuando pensamos que somos nosotros. Yo le digo a mi esposa siempre, pégame cualquier tiempo que me Ay, ay, ay. escuches o dame una patada, cualquier vez que me escuches, que donde yo diga que fue a través de mis esfuerzos, a través de mis habilidades. Y no le doy gloria a Dios. Para Él es toda la gloria, ¿verdad? Todo lo que ha hecho en mi vida, todo lo que ha hecho en Iglesia Shiloh hasta este punto, es Dios. Yo no cambio la vida de ninguna persona. Yo nomás enseño el amor de Dios. La Biblia dice, si uno estudia la Biblia claramente, nos enseña que Dios juzga, Cristo salva, el Espíritu Santo cambia el corazón de cada persona y nosotros somos conductos de un amor sin condición al mundo a nuestro alrededor. Esa es nuestra prioridad. Así es. Y ya para finalizar, Pastor Javier, tocamos el punto de la pandemia, pero también hay una pregunta que me ha hecho muchas personas a través de las redes sociales y ellos me preguntan, ¿qué le podemos decir a los líderes ministeriales que siempre han sido un ejemplo, un estandarte de la palabra de Dios, pero pasan por crisis y no son capaces de decirlo por el liderazgo que portan? ¿Qué les podemos decir a esas personas? Este tiempo ha sido muy difícil para muchas personas. Hemos estado en territorio diferente. Este tiempo va a estar en los libros de historia para nuestras generaciones que todavía ni conocemos, todavía no viven. Y yo creo con todo mi corazón, y lo he dicho hasta del púlpito de la iglesia, yo creo que este tiempo ha pasado, tanto tiempo que ha pasado, porque Dios está esperando por su iglesia, su novia, que se ponga bien en esta situación y que enfoque sus ojos en Cristo, no en los gobiernos, no en los políticos, no en quién es presidente, no en vacuna o máscaras, pero que hagamos todo a través de las dos más importantes mandamientos, que es amar a Dios y de misma importancia, amar a otros. Y si hacemos todo lo que hacemos a través de esos primeros mandamientos, salimos bien. Cuando nos ponemos en los sistemas de hombre, siempre nos va a poner a contra otra persona. Esos son los modos del hombre, ¿verdad? Si yo digo soy de esta opinión, pues es porque estoy contra esa opinión. Y si yo estoy en esta opinión, es porque estoy contra esa. Cristo vino a servir a todos. Él desea que ninguno se pierda. Y nosotros tenemos que tener esa compasión. Yo siempre digo, para el Padre, su prioridad es al perdido, ¿verdad? Los perdidos. En Lucas 15 hay 3 parábolas, se dice en español, parábolas. Ahora, sí. Hay una de las parábolas es la oveja perdida, la segunda la moneda perdida y la tercera el hijo perdido. Y cuando algo está perdido, como el dueño de esa cosa, como padre, así si usted pierde su teléfono, no importa si acaba de gastar todo el dinero para limpiar su casa ese día, llega a la casa y no lo encuentra, todos los colchones, todo lo que limpiaron, todo deshecho buscando ese teléfono perdido. Y así nosotros, la prioridad para Dios es los perdidos. Y eso tiene que ser nuestra prioridad. Gente perdida y recordarnos de eso. Somos una gente muy bendecida y nuestra pasión, corazón debe de ser al que bendice y no la bendición. Al que hace promesas, no la promesa. Si tenemos nuestra orientación a Él, lo demás va a caer bien. Busca primero el reino de Dios
y su justicia y lo demás, todo será dado a ustedes. Yo creo eso con todo mi corazón. El orden de las cosas es muy importante. Entonces, fue un placer tenerlo en esta plataforma, pastor. Espero que este testimonio sea transformador de vidas. Amén. No solamente de personas cristianas, sino de toda criatura, de todo aquel que lo escuche. Sobre todo los jóvenes de hoy en día y esos padres que viven desesperados, creyendo que no puede haber una transformación. Aquí lo vemos en usted, una persona que fue rechazada de muchos lugares, de muchas escuelas, hasta el distrito de Oakland, que como usted dice, o sea, casi imposible. Javier Ramos lo logró. Javier Ramos fue rechazado del distrito de Oakland y ahora es un pastor de trayectoria, es un pastor donde él va, donde el Espíritu Santo lo dirige, y yo soy testigo de eso porque Shiloh es mi iglesia y estoy bajo la cobertura de Shiloh. Y me honra muchísimo verlo entrevistado. Para mí es un honor, un placer, porque es una persona no solamente que habla, sino que lo hace con ejemplo. Y lo tenemos como ejemplo en la iglesia, en donde usted va, es porque va dirigido a través del Espíritu Santo y es obediente a las direcciones y al propósito que Dios ha determinado en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Rosemary. Vamos a seguir orando por usted, su esposo, hija, su familia, y la queremos honrar hoy también por este paso de fe en lo que hace usted a través de podcast o a través de Facebook y todo. Qué bonito que cada persona tome la oportunidad de hablar de Dios y qué bueno es para que vidas sean cambiadas. Y esa es nuestra oración, que a través de su ministerio que Dios le está haciendo, Dios va a cambiar muchas vidas, mucha gente va a ser salva y van a recibir a Cristo. So Dios nos los bendiga, y oramos bendición a este ministerio en el nombre de Cristo. Gracias, pastor. Y también hoy quiero recordarle a todas aquellas personas, porque tengo un eslogan que se llama Recuerda, que está a través del Instagram. Y hoy le digo a todas aquellas personas que jamás podrán arrebatar el propósito que Dios determinó. Muchas gracias, Rosemary. Bendiciones.